Nos faltan pocas propiedades. Espero que las vayas anotando todas. Voy a intentar decir las que hemos dicho son color, diafanidad, lustre, hábito, dureza, crucero, fractura, densidad. A lo mejor se me va una y si es que se me va, pues a lo mejor alguien me dice, ¿no? La birrefringencia. La birrefringencia es la propiedad de desdoblar un rayo de luz incidente como si el mineral tuviera dos índices de refracción distintos. Y entonces, si yo pongo esa mineral que es birrefringente encima de un texto, parece como, cuando lo veo del otro lado, parece como si lo hubiese escrito dos veces. No sé si lo entendieron como está escrito ahí o no, pero supongo que saben lo que es la reflexión. Llega el haz incidente a la materia y se refleja. Esa es la reflexión. Puedes hablar de un ángulo de incidencia, un ángulo de reflexión, podrías hablar de la ley de Snell, podrías ser especialista en óptica, o no, pero la reflexión, sabes lo que es. Plac, plac. Y si sabes lo que es la reflexión, sabes lo que es la refracción, porque la refracción implica ya una transmisión en el medio, ¿sí? El rayo, el haz ha penetrado en el medio, ¿sí? Y ya no sigue la misma dirección, se refracta, como cuando la luz entra al agua, ¿sí? Si el rayo incide en el agua así, cuando vaya dentro del agua ya no va a seguir así, va a cambiar su dirección. ¿Por qué? Pues porque se refractó. Ok, bueno. Algunos minerales, ¿sí? ¿Sí? Cuando refractan algo, también parten al rayo en dos. Lo parten en dos, por eso se llama bi. ¿Sí? Llega la luz y el rayo se refracta, pero son dos rayos los que se refractan. ¿Cuántos son? Son dos. Y por eso, cuando tienes esa propiedad, se dice que eres birrefringente. Pocas veces van a ver esta propiedad, ¿sí? Pero bueno, ahora la conocen. La otra es la reacción con ácidos. Los carbonatos, de una vez grábatelo en tu cabeza, los carbonatos, ya sea de calcio o de cualquier otra cosa, efervescen, ¿sí? Cuando reaccionan con el ácido. Por ejemplo, ¿cuál ácido? Este ácido de aquí. ¿Cómo se llama este ácido? Ácido clorhídrico. Reacciona con el ácido clorhídrico en la reacción que se presenta aquí, ¿sí? Y se libera gas. ¿Cómo se llama este gas? Se llama dióxido de carbono, ¿sí? Cuando se libera este gas se ven como burbujitas. ¿Ya lo viste aquí al dióxido de carbono? Entonces es algo maravilloso porque cuando tú agarras, en laboratorio tenemos goteritos de ácido clorhídrico diluido al 10%, diluido al 10%, para que no te pase nada si se te cae el... Entonces, agarras tu mineral y dices, creo que es un carbonato. Creo. ¿Por qué lo crees? Es que ya le vi su dureza, su color, su diafanidad, su hábito, ya le vi todo. Y según las tablas me dice que es un carbonato, pero quiero ver si sí o no. Ah, los carbonatos reaccionan con ácido. Aquí está tu gotero. Échale ácido. Le echas ácido y, y ves esto. Tú lo ves. Es totalmente seguro de hacer en el campo. Es más, si te cae tantito ácido en la mano no te pasa nada. ¿Por qué? Porque es un ácido diluido al 10%. Es una solución al 10%. Entonces, ya, ¿cuál es la propiedad diagnóstica? Pues ver esto, ver la efervescencia, porque si tú le echas ácido a un mineral y no efervece, no pasa esto, pues entonces no es un carbonato. Y ya, eso te sirve para distinguir. Lo que queremos aquí es determinar qué mineral es este, cuando se asume que no sabes qué es, ¿sí? ¿Qué es lo que puedes hacer para saberlo?
hacerle todas las pruebas para conocer sus propiedades físicas. Ya que las tienes en una lista, fue color rojo, fue color amarillo, tuvo dureza 8, tiene hábito prismático, ya que las tienes todas, perdóname la voz, ese eres tú, pero en buena onda. Vas a las tablas que yo te di, están en el aula virtual, y buscas en las tablas. Las tablas, ahorita las vamos a ver cómo se usan, están ordenadas, te dice, a ver, ¿de qué color es tu mineral? ¿O es incoloro? Ah, bueno, entonces vete a la página 8, vete a la página 10. ¿Qué dureza te dio? No, pues menor a 3. Ah, no, pues mayor a 5. Ah, no, pues vete a la página 10. Así más o menos y ya ves qué mineral es. O si no, es una tabla con cositas que tú puedes leer y usar. Magnetismo. Para esto necesitas un imán. Eso sí lo puedes tener. Entonces agarras un imán, ¿sí? Con tu mano, ¿sí? Y vas a tu mineral y ves, lo jala al imán o no lo jala. Ajá, y ya, listo. Ves si tu mineral es magnético. No todos los minerales son magnéticos. Si el tuyo sí, entonces te vas a la tabla y te dice, llévame nada más a los minerales magnéticos. Aquí están los minerales magnéticos. Hay unos grises, hay unos negros, hay unos de dureza no sé qué. ¿A ti qué te dio? No, pues tal. Y lo identificas. También puedes ver qué tan magnético es, o sea, si es fuertemente magnético o débilmente magnético. Porque tú no eres una máquina que mida magnetismo. Entonces no puedes decir algo cuantitativo, pero sí puedes decir fuertemente magnético, débilmente magnético, ¿no? Y el día primero que te topes con el mineral magnetita, pues te vas a emocionar, ¿no? Creo yo. Luminiscencia. Para esto necesitas luz ultravioleta, que no todos tienen, pero no tendrían por qué tenerla. Pero si la tienes, pues agarras esa luz ultravioleta e iluminas tu mineral. Si este mineral luminece, entonces se dice que es luminiscente, ¿sí? Y entonces no todos los minerales son luminiscentes. El color de la luminiscencia es lo que es diagnóstico. Por ejemplo, los carbonatos luminescen anaranjados. Las fluoritas luminescen, en este caso se llama muy particularmente fluorescencia, de color verde, así, ¿no? Entonces tú te vas a las tablas y ahí dice, eso es como un comentario, te dice, y si fuera luminiscente te lo van a decir y te va a decir, y cuando se alumbra con una luz ultravioleta se ve naranja. Y ya. Entonces, a veces cuando los minerales de tierras raras, los minerales que tienen muchas tierras raras, las tierras raras son unas cosas que están en la tabla periódica, ajá. Los minerales de las tierras raras suelen ser luminiscentes. Entonces, luego tienes una roca que tiene muchas tiras raras, la iluminas con luz ultravioleta y salen colores azules, amarillos. Y entonces ahí dices, ahí hay varios minerales luminiscentes que probablemente sean de tierras raras, ¿no? Si no sabías. En fin, esperemos que ya acabemos con las propiedades. Todavía no son muchas, pero son muy fáciles algunas. Olor, bueno, todo el mundo sabe lo que es el olor, ¿no? Por ejemplo, el azufre. El azufre es un mineral con un olor. El azufre es un mineral. Yo sé que ya sabes que el azufre es un elemento de la tabla periódica, pero es un mineral monoatómico. Es, así como el oro es un mineral, el azufre es un mineral y tiene un cierto olor. Entonces, los sulfuros, los sulfatos pueden tener cierto olor. Entonces, puede ser una propiedad diagnóstica, el olor. Bien. Sabor. Bueno, por ahí luego hay bromas, ¿no? Que nos hacen muchas bromas a los geólogos y a las geólogas que andamos lamiendo las rocas tal cual. Yo lo he hecho. Agarras y le das un lengüetazo a la piedra.
Muchas veces sirve para, cuando por primera vez me topé con eso, es cuando nos decía el profe que servía para distinguir si la roca tenía muchas arcillas o si era limo. Si era mucha arcilla, se te pegaba la lengua y si no, no. Y también la sal, luego para distinguir el mineral de alita, no así como está aquí, en un salero, sino cuando está en su modo natural, ¿sí? Que dices, eso no es, ¿no? Ya le vi la dureza, ya vi que todo parece ser que sí, pero a ver, le das un lengüetazo y sabes, y te haces la cara así. Entonces, bueno, no te estoy pidiendo que porque comas, pruebes, chupes lamas minerales, ¿no? Si no quieres. Tómatelo con cautela, ¿no? No vayas a estar lamiendo, no sé, mira, aquí está la foto del azufre, ¿no? Esta foto es muy bonita porque, bueno, es interesante. Todas las demás también, ¿no? Esta está bonita porque aquí, en esta foto de aquí, si tu mente te da, seguramente ya tú pusiste a pensar, ah, ¿qué hábito es este? ¿Cómo será este hábito? ¿Mm? Yo lo pondría como un hábito esto es, se ve que son muchas formitas de estas como piramiditas juntas, ¿no? Entonces podría ser un agregado prismático o un agregado de prismas, ese es su hábito, ¿no? El hábito, el lustre, el brillo, son cosas que sí puedo ver en una lista, lustre, vitrio, lustre, no sé qué, lustre, no sé qué, pero también puedo yo decir cómo se ve, ¿no? Y a esto yo diría, este es un agregado de prismas, de cristales, ¿no? Que está siendo iluminado con luz ultravioleta y está luminiscendo verde. Entonces después yo podría buscar qué minerales luminescen color verde cuando son iluminados con luz ultravioleta. Y me va a salir una lista finita de minerales. Y entonces podría poco a poco diagnosticar qué mineral es este. Aquí hay un pedazo de magnetita, ¿sí? Que atrae a estos clavos, ¿no? No se trata de traer un clavo, yo más bien traería un imán, ¿sí? Y con un imán podría saber si un mineral es magnético. En la prueba del ácido, la prueba de la birrefringencia, bueno, creo que la que más me gusta es esta, porque aquí se ve a alguien que está trabajando, ¿no? Esta persona es una geóloga o una geocientífica o geocientífico, lo que sea, y seguramente está en una zona donde hay calor abajo, hay calor allá abajo. Muy seguramente por magmas o por rocas ígneas, que es el capítulo que sigue. Y entonces allá abajo está ese calor y es a veces, y bueno, a lo mejor hay vulcanismo, es una zona volcánica. Y los gases volcánicos, el magma tiene gases que están disueltos, como si fuera una cerveza, pero cuando abres la corcholata de tu cerveza, pues se me hizo agua la boca, ¿no? ¿Qué hora es? Tu refresco. Todo lo que estaba disuelto el gas se exsuelve y forma burbujas y sale. Pss. Lo mismo es un volcán. Y esos gases que salen esos gases que tienen los magmas, que salen expulsados cuando los magmas llegan a cerca de la superficie, se despresurizan pss, y salen sus gases. Uno de esos gases puede ser dióxido de azufre, por ejemplo. Entonces, en la solfatara, mm, en la fumarola, esta, ahí en la salida se precipitan los minerales. Y entonces precipita azufre nativo y todo esto amarillo es azufre, para acabar pronto, ¿no? El azufre está precipitando a partir de este gas. Es decir, se está formando un sólido a partir de gas. ¿Cómo se llama eso? Es una condensación. No, no es condensación, es de sólido a gas se llama sublimación. Y de gas a sólido, ¿cómo se llama? Sin pasar por el líquido. En fin, ahí está. Entonces, ¿qué es un compuesto químico y qué tipo de enlaces pueden mantener unidos a sus átomos? Bueno, pues ahí se los dejo de tarea. ¿Qué características, o sea, qué características debe tener una sustancia
para que pueda ser clasificada como un mineral. Es así. ¿Quién me dice qué características debe tener una sustancia para que pueda ser clasificada como un mineral? A la una. Pues sea inorgánica. Escucho. Una composición química definida. Estructura cristalina. Fórmula química. Estructura química. Ok, gracias compañero. ¿Quién nos dice las demás? Debe ser un sólido inorgánico. Tiene que ser, bueno, formado por, bueno, componentes de la naturaleza y procesos geológicos. Tiene una composición química, una composición cristalina. No, estructura cristalina y composición química definida. Y... Ay, no me acuerdo. Ok, gracias compañera. ¿Alguien más? Ok, yo digo entonces. Alfonso Alvarado, ¿qué más? ¿O ya está todo? Alfonso Alvarado. Ok, tache. Dante Muñoz. ¿Ya acabamos o nos faltan propiedades? Pues yo diría que ya. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿el hielo es un mineral? Dante. Pues, bueno, ¿puedo interrumpir? Espera que Dante conteste. Dante. Ok. Pues sí, Ajá, ¿por qué? pues tiene una estructura cristalina, una composición química específica, ¿Cuál es? H2O, ¿Qué más? ok, y ocurre en la naturaleza. ¿Ah, sí? Sí, no todo el hielo, pero supongo que sí. No sé a qué Ok. hielo se refiere. Exacto, muy bien, por ahí hubiéramos empezado. Bueno, muy Ok. bien, Dante, está bien. Entonces, a ver, Dante, ¿el hielo de mi refrigerador es un mineral? Mm, pues no, porque no ocurre en la naturaleza, depende del medio, Ok, entonces ¿me puedes decir un hielo que sí sea un mineral? el de los polos. Muy bien, Dante, gracias. ¿Cuáles son los principales mecanismos de formación de los minerales? Magdiel López. Perdón, ¿cuál era la pregunta? La que está ahí. Bye. Los principales mecanismos de la formación de los minerales. De formación de los minerales. No dice de la formación, dice de formación de los minerales. Ok, Puede ser, gracias. Rosario Flores. Ok, el que estaba antes, otra vez, otra oportunidad. ¿Cuáles son entonces, compañero? Entonces tenemos que empezar. Ya vimos la definición de mineral. Ya vimos cómo se forman los minerales. Ya vimos sus propiedades físicas. ¿Para qué nos sirven las propiedades físicas? Nos sirven para
identificar minerales, ¿no? Para reconocerlos, ¿no? Para distinguirlos. Entonces, para determinar qué mineral tenemos. Entonces, las propiedades físicas son propiedades determinativas para saber de qué mineral se trata. Una vez que hemos tratado eso, tenemos ver a los minerales de una forma más sistemática en términos de su composición y su estructura cristalina. Entonces vamos a agrupar a esos minerales. Vamos a agrupar minerales que se asemejen en términos de composición química y estructura atómica, como lo acabo de... Muy bien. Esa gráfica de ahí nos muestra... déjenme aceptar al que llegó ahorita. Ok. Esta gráfica de aquí nos muestra la abundancia de los elementos químicos que forman la corteza. La corteza continental. No, esto es de la corteza en general. Todo esto es la corteza, ¿sí? Esta es la distribución de los elementos químicos que hay en la corteza, de tal forma que el elemento más abundante en la corteza terrestre es el oxígeno, que podría sonar curioso, pero en la corteza terrestre, el más abundante es el oxígeno, seguido del silicio. El oxígeno ocupa el 45.2%, y el silicio el 27.2%. Realmente son dos elementos muy abundantes en la corteza. Los demás elementos, como se ve en la gráfica de pastel, pues tenemos aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio, potasio, titanio, con cantidades, digamos, importantes. El titanio, ok, no llega a 1%, pero casi, ¿no? Y después de ahí, potasio, sodio, o sea, llegamos a abundancias muy importantes. O sea, es increíble desde mi punto de vista que la corteza terrestre esté compuesta 5.8% de hierro, ¿no? Es solo hierro. Entonces, bueno, esto es muy interesante, muy importante saber. El resto del total... se puede ver ahí de qué se trata. Son, por ejemplo, elementos como el hidrógeno, el manganeso, el fósforo y otros elementos, ¿no? Ya aquí, en este 0.77%, están agrupados todos los demás elementos, ¿no? Y estos, hidrógeno, manganeso y fósforo, están presentes en porcentajes muy reducidos. Bueno, entonces son estos elementos los que se van a combinar, los que se van a enlazar de diferentes maneras para formar minerales. Los minerales que forman nuestra corteza, ¿no? Como el silicio y el oxígeno son los más abundantes, hay una familia de minerales que se llama silicatos, ¿sí? Que son los minerales más comunes en la corteza. Siendo estos los minerales más comunes en la corteza, los silicatos, pues son los principales minerales formadores de rocas. No son los únicos, pero son los principales. ¿Cómo logran hacer estos minerales, estos átomos de silicio y oxígeno? Bueno, digamos que una estructura básica que está presente en todos los silicatos de diferentes formas, pero digamos que es el ladrillito más pequeño en la red que va a ser el mineral, el arreglo atómico que se repite muchas veces, que es como
la base de todo, es el tetraedro de silicio. Ahorita con las otras imágenes va a quedar más claro. Pero es como, pues sí, este tetraedro de silicio es muy importante porque va a ser como el ladrillo con el que se van a construir los diferentes silicatos. Entonces, el tetraedro de SiO4, que tiene una valencia negativa, tiene en el centro un átomo de sílice, un átomo de silicio, que está enlazado con otros 4 de oxígeno formando un tetraedro. ¿Okay? Ese tetraedro, ok, esto ya lo dijimos, formando un tetraedro en el cual el silicio ocupa el centro y el oxígeno los vértices. En el tetraedro, cada oxígeno puede formar otro enlace, exacto. Entonces, este oxígeno de aquí, a su vez, puede enlazarse con otro silicio y, digamos, juntarse con otro tetraedro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se pueden juntar estos tetraedros? Bueno, este oxígeno, que puede formar otro enlace, puede formarlo con otro de los cationes abundantes en la corteza, como los que mencionamos en la gráfica de pastel, como calcio, potasio, sodio, hierro, aluminio, titanio, o bien puede enlazarse con otro silicio, ¿sí? Es decir, con otro tetraedro. Y entonces esto forma una polimerización. ¿Qué es un polímero? Es simplemente una molécula muy grande, muy larga, ¿no? Entonces, si tú juntas muchos tetraedros juntos, vas a formar este polímero silicatado. Y así son los minerales, así te tienes que imaginar los minerales, como un polímero de tetraedros de silicio, en los que de repente también hay otros elementos. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, aquí este histograma nos muestra otra vez, aunque aquí no nos dicen qué significa esta escala, es una escala de abundancia, ¿no? Entonces el oxígeno, pues es el porcentaje. Entonces esto es el porcentaje de abundancia en la corteza de los elementos en otro tipo de gráfica. Y aquí están las diferentes polimerizaciones que pueden tener en los minerales el tetraedro de silicio. Podemos tener tetraedros, digamos, simples, aislados, no polimerizados, o podemos empezar a tener cadenas de ellos de diferentes tipos, como estas, cadenas simples, cadenas dobles, ya una malla, digamos, o una red tridimensional. Aquí no es necesario, digamos, no está tan complicado de imaginarse, creo yo. Aquí cada bolita roja, ¿sí? Cada bolita roja en todas estas cosas es un átomo de oxígeno, ¿sí? Que está formando un tetraedro, ¿no? Así, junto con otros 3 átomos, o sea, son 4, y en el centro hay un silicio, ¿no? Si tú juntas así tetraedros así, pues puedes formar esta cadena. Ahora, si yo a esta cadena la junto con otra cadena, tengo estas cadenas dobles. Si junto muchas cadenas dobles, pues tengo ya estas mallas, ¿no? Que pues es un polímero más grande, ¿cierto? De tetraedros de silicio. Después, si tú combinas esas mallas en una forma ya no bidimensionalmente, sino en el espacio, pues tienes esto. Fíjate cómo hay tetraedros de silicio juntándose ahí en una malla tridimensional. Y entonces hay minerales que se van a caracterizar por presentar cadenas simples de tetraedros. Hay minerales que se van a caracterizar por presentar cadenas dobles o estas mallas o arreglos muy tridimensionales. Y dependiendo de qué cadena, de qué tipo de cadena o de qué tipo de arreglo de los tetraedros tengan los minerales, pues también, dependiendo de eso, van a presentar diferentes propiedades físicas, como las que hablamos justo antes de llegar a este tema, a esta parte. Entonces, pues ahí está. Esto vamos a pasar a los diferentes tipos de silicatos. El primer tipo de silicato que vamos a ver es estos nesosilicatos.
que están formados por realmente una cadena muy sencilla, realmente de tetraedros de silicio. Estos tetraedros de silicio más bien están, se puede considerar que son tetraedros como que no están tanto formando una cadena, sino que están aislados, separados por otros elementos que son magnesio y hierro, ¿sí? A este tipo de silicatos en los cuales los tetraedros están aislados, ¿no? Se les llama nesosilicatos, y un ejemplo de ellos es el olivino, este mineral que está aquí, cuya fórmula química se escribe aquí. Tiene este color que nos dicen aquí, tiene una fractura concoide, es decir, no tiene clivaje, más bien tiene una fractura que tiene esa formita de concha de la cual ya hablamos. También podríamos decir, aquí no lo escriben, pero podríamos decir que tiene un lustre vítreo, ¿sí? También podríamos decir que probablemente no es totalmente transparente, pero sí se ve que es translúcido. Y muy bien, esas propiedades podemos decir. Es un ejemplo, hay muchos nesosilicatos. La categoría que sigue son los que ya presentan cadenas sencillas de tetraedros, ¿ok? Estos minerales se llaman inosilicatos. Por ejemplo, los piroxenos son una familia de minerales, ¿sí? Que son inosilicatos. Estos piroxenos tienen propiedades físicas similares, ¿sí? Y tienen estructuras atómicas en las que se dan las cadenas sencillas de estos tetraedros. Miren las fórmulas químicas, ¿no? Seguimos teniendo silicatos de hierro y magnesio, como en el olivino. Teniendo aquí hay algunos piroxenos que son silicatos de hierro y magnesio, pero con algo de calcio, ¿sí? Es decir, hay piroxenos, en la familia de los piroxenos, hay piroxenos que son particularmente cálcicos y hay otros piroxenos que son particularmente pobres o no tienen nada de calcio, ¿sí? Son como unos primos que todos son inosilicatos, todos tienen hierro, magnesio, algunos tienen tantito calcio y son primos, ¿ok? Tienen cadenas de silicatos todos y son la familia de los piroxenos. Los mismos átomos que forman al olivino se arreglan de otra manera para formar al olivino y esos mismos átomos se arreglan de otra manera para formar a los piroxenos. Los mismos átomos se arreglan de alguna manera en los nesosilicatos y los mismos átomos se arreglan de otras maneras en los inosilicatos. Entonces, que ya no nos quede duda de cuando vemos la fórmula química de un silicato. Tenemos que tener aquí esta combinación de sílice y oxígeno, ¿sí? Siempre, que son realmente los tetraedros ahí juntos de una u otra forma, ¿sí? Haciendo enlaces con los demás elementos. Ahora, aquí nos ponen un ejemplo de cómo en los piroxenos este arreglo en cadena, ¿sí? Determina la propiedad física muy importante de los piroxenos que no tienen los olivinos, del clivaje, ¿sí? El clivaje son estas zonas de debilidad por donde el mineral se rompe preferentemente, además son planos, y a veces esos planos, puede haber más de un plano de esos preferenciales de ruptura, y se puede romper aquí, y se puede romper aquí, y estos planos pueden formar un ángulo entre ellos. En los piroxenos es muy notorio que ese ángulo es casi 90 grados, ¿no? 89 grados, 88, 90 grados. Y cuando uno ve un cristal, digamos que aquí se ve, bueno, aquí hay una foto de un cristal de piroxeno, aquí hay otro, los invito a notar que son cristales alargados, ¿no? Bueno, también el olivino, pero a lo que voy es que si yo cortara una sección aquí, digamos que este es el eje de este mineral, este es el eje, digamos que en esta foto el eje está vertical. Si yo cortara una rebanada de este piroxeno, ¿sí? De manera perpendicular a ese eje y viera ese corte,
Ese corte es como si fuera este dibujito de aquí, ¿ok? Aquí está el eje de este mineral. Yo voy a hacer un corte así, plas, un corte así, perpendicular al eje. Como si cortara una naranja y luego viera la rebanada de la naranja. Una sección. Entonces, bueno, aquí veo esta sección, es una sección horizontal del cristal. Y si yo viera eso, vería estas rayitas así a 90 grados, que esas son los planos de crucero. Hay veces que ya con la experiencia y a veces en las fotos también se ve, tú vas a ver el mineral y hay veces que se le ven unas lineecitas muy derechitas que forman un ángulo a veces de 90, a veces de otros ángulos. Es muy seguro que estés viendo el crucero, ¿no? Toma experiencia de reconocer los cruceros. Ya les he hablado un poco de ellos. Y esta es una forma. Bueno, avancemos. Hay otros inosilicatos que no solamente tienen cadena sencilla, sino que tienen cadena doble. ¿Ok? En estos silicatos, fíjense cómo la estructura, la composición química va siendo cada vez más compleja, ¿sí? Cada vez más compleja. Aquí esta cadena doble ya está aceptando hierro, magnesio, aluminio, calcio y también el radical OH está un poco hidratado, este mineral. También vemos aquí al silicio en íntima asociación con el oxígeno y con el aluminio. A estos minerales a veces les dicen silicoaluminatos, porque tienen mucho aluminio, empieza a haber bastante aluminio. Recuerda que el aluminio es uno de los minerales más abundantes en la corteza terrestre. Entonces es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Por lo tanto, es uno de los que más se va a enlazar con el silicio y el oxígeno para hacer silicatos. Cuando estamos haciendo inosilicatos de doble cadena, podemos formar a la familia de los anfíboles, ¿sí? Estos anfíboles también son larguitos, también son oscuros, como algunos piroxenos. Se parecen, podrían parecerse a los piroxenos, ¿sí? Fíjate qué bonito, aquí está este anfíbol, muy prismático. De hecho, aquí tiene como un amiguito que está creciendo junto con él, ¿sí? Realmente la mayoría de las veces en la naturaleza vemos un mineral, pero siempre está intercrecido con otro, tiene un amiguito ahí, ¿no? En su hábito particular. Si yo cortara a este piroxeno, digo a este anfíbol, aquí está el eje, ¿verdad? Aquí está el eje. Si yo corto una sección perpendicular a este eje, aquí está lo que vería en el anfíbol, aquí está lo que vería. Y resulta que el arreglo en cadena doble de los tetraedros de silicio junto con los otros átomos, ¿sí? Le da a los anfíboles dos superficies de crucero muy bien definidas, las cuales están a un ángulo de 120 grados. Y con la experiencia, yo te lo digo desde ahora, cuando de repente ya veas los minerales en las rocas o así en una roca que solo sea un mineral o, en fin, cuando tengas una muestra, se nota que es lunes, ¿no? Cuando tengas una muestra, con la práctica vas a poder llegar a ver, mira, aquí está el crucero a 120 grados de los anfíboles. Mira, aquí está el crucero a 90 grados de los piroxenos. ¿Sí? Y eso te va a ayudar mucho a reconocer a los minerales, ¿no? Porque más de uno se va a equivocar, como lo va a ver larguito y negrito, va a decir, es piroxeno. Y después tú vas a ver con tu lupa y vas a verlo bien y vas a decir, no, es un anfíbol. Además, es claro, y si lo estás pensando desde ahora, qué bueno, es claro que hay otras propiedades también, ¿no? Como la dureza, la densidad, que también van variando de mineral a mineral. Bueno, compliquemos un poco más las cosas, ¿sí? Si ahora ya tenemos mejor una malla, ¿no? De estas cadenas, ¿no? Ya no solamente tenemos una cadena doble, sino muchas cadenas dobles enlazadas, tenemos a los filosilicatos. ¿Recuerdas que se formaba como una malla? Bueno, pues hay un ejemplo perfecto de filosilicatos que son las micas. Las micas son estos minerales. Esta familia de minerales, hay varias micas, como la biotita, la moscovita. Una es negra y otra es blanca. Mira, aquí está moscovita esta es la biotita y la otra es la moscovita. Se rompen en capitas como hojas, tienen una dirección de crucero
y esta forma capas, así, hojas. Es como si el mineral se delaminara, como si le sacaras láminas, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las capas todas las mallas de tetraedros de silicio tienen muy buenos enlaces para formar la malla en sí, pero malla con malla ya no son enlaces tan fuertes. Entonces el crucero es así, separas estas mallas, te quedan estas cadenas de silicatos en mallas separadas, ¿no? Y no sé si se vea bien en estas fotos realmente cómo lo describía, como si separaras escamas de los enormes de los minerales. No puedo creer que vayan llegando apenas a clase algunas personas. Bueno, sí lo puedo creer. Más bien, cada quien tenemos nuestras complicaciones. Entonces, bueno, fíjate cómo también son minerales que están hidratados. Fíjate cómo también son silicoaluminatos. Y fíjate cómo, a diferencia de, por ejemplo, los piroxenos y los olivinos, donde había hierro y magnesio y tantito calcio, aquí no solamente hay eso, sino ya comienza a haber de una manera muy importante aluminio, ¿sí? Y potasio, y listo, ¿no? Y obviamente oxígeno e hidrógeno, más, o sea, están hidratados. Tienen el radical OH, ¿ok? Muy bien. Pasemos ya a lo más complicado. Cuando ya tenemos una red tridimensional, ¿sí? De tetraedos de silicio, eso se llaman los tectosilicatos. En estos tectosilicatos tenemos también a una muy importante familia de minerales que se llaman feldespatos. Dentro de los feldespatos, dentro de la familia de los feldespatos, que créeme, la vas a ver durante toda tu vida y tu carrera, muy abundantemente, ¿sí? Tenemos a los feldespatos alcalinos de un lado y a las plagioclasas de otro lado, digámoslo así, ¿sí? Ambas son feldespatos, ¿sí? Pero dentro de la familia de los feldespatos tenemos a feldespatos alcalinos que tienen mucho potasio, pues sí. Y tenemos sobre todo potasio, son muy ricos en potasio, ¿sí? Feldespatos alcalinos, potasio. Y tenemos a las plagioclasas, que son silicatos que tienen de forma variable mucho sodio y mucho calcio. No potasio. Esos son los feldespatos alcalinos. Las plagioclasas son minerales que varían entre muy ricas en sodio y muy ricas en calcio, pero no potasio. Fíjate cómo ambos, los feldespatos alcalinos y las plagioclasas, son silicoaluminatos, ¿sí? Tienen silicio, oxígeno y aluminio de una manera primordial, principal, ¿sí? Esencial, ¿sí? Estos silicoaluminatos cálcicos, como la anortita, pues es una plagioclasa. Este silicoaluminato sódico, como la albita, es una plagioclasa, ¿sí? A lo mejor estas flechitas amarillas y verdes no se entiende bien, por eso me tienes que poner atención y hacer tus notas. Albita y anortita son plagioclasas, ¿sí? Y los feldespatos alcalinos, bueno, en realidad, ok, la albita es un poco alcalina, la verdad. Sí es plagioclasa, pero es un poco alcalina porque tiene sodio, ¿no? Entonces, digamos, es una plagioclasa ya ligeramente alcalina. Pero bueno, no quiero complicar más las cosas. ¿Cuál es lo importante aquí? Que tenemos una familia importante de minerales llamada feldespatos, ¿sí? En la cual el tetraedro de silicio está ordenado en una forma tridimensional y se llama tectosilicatos. Hay otros tectosilicatos, ¿sí? Los feldespatos son unos muy importantes. ¿Qué nos dice aquí? El color, el hábito y el clivaje. Los feldespatos también suelen tener dos planos de clivaje muy marcados, casi perpendiculares, casi
No sé si puedas ver esta muestra de aquí, se le ve como que está roto aquí en unos escaloncitos. Realmente no se ve un ángulo tan recto, ¿no? Pero bueno, ahí esa es la forma de ver el clivaje, así. Esa es una de las formas de distinguirlo. Otro tectosilicato muy común, pues es el cuarzo. El cuarzo es un silicato, un tectosilicato. Curiosamente, o sea, es muy simple. Su fórmula química simplemente es SiO2, ¿no? SiO2. Y, o sea, no tiene ninguna otra cosa. Si tuviera alguna otra cosa, está en cantidades muy bajas, en cantidades traza, en partes por millón, y es lo que le daría, como al corindón, diferentes variedades de color. Entonces, si un cuarzo tiene tantito titanio, se vuelve negro, si tiene tantito magnesio, se vuelve rosa. No me sé bien en este momento qué impureza exactamente le dé las diferentes variedades de color al cuarzo. Pero bueno, el cuarzo es un mineral muy abundante. Fíjense de qué está hecho. Es un mineral muy abundante, lo conoces por tu escala de dureza, ¿no? Está en tu número 7 de la escala de dureza. Es un mineral muy común, formador de las rocas, es decir, hay mucha probabilidad de que tomes una roca de la corteza terrestre y esta tenga cuarzo en muchas de sus presentaciones. Entonces, realmente es un mineral que está formando a nuestro planeta junto con los otros silicatos, pero de manera muy importante, ¿no? Entonces, bueno, espero que hayas hecho una nota deja tú de las cadenas de los tetraedros de silicio, sino de los tipos de silicatos. ¿Y por qué los silicatos son los minerales más abundantes del planeta? ¿Mm? Nesosilicatos, inosilicatos, de cadena sencilla y de cadena doble, después los filosilicatos y después los tectosilicatos, con 1 o 2 ejemplos de cada uno. Eso es básico, tienes que empezar por ahí y no es que te lo tengas que aprender de memoria, porque digamos, viéndolo de manera práctica, son como muchas fórmulas químicas, yo qué sé, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener es esta visión del arreglo de los tetraedros, de los tipos de silicatos y de que hay minerales ricos en hierro y magnesio, mientras que hay otros ricos en aluminio y calcio, y hay otros que son ricos en aluminio y potasio, y hay otros que tienen el radical OH que están un poquito hidratados, etc. Eso sí, más o menos, tienes que tener un apunte, a eso voy, tienes que tener tus apuntes de minerales. Esto es mineralogía. Bueno, además de los silicatos, es decir, los silicatos no son todo en este planeta, son casi todo, pero no son todo. ¿Y qué es esa otra cosa que hay en la corteza terrestre? Bueno, pues puede haber carbonatos, puede haber sulfatos, haluros. ¿Qué son los haluros? Pues moléculas que tienen halógenos en ellas, óxidos, sulfuros o metales nativos. Si tienes alguna duda de qué es un carbonato, un sulfato, un haluro, un óxido, un sulfuro o un metal nativo, pues probablemente puedas preguntarme ahora, o si no, pues recordar tus clases de química. Por ejemplo, carbonatos. Hemos hablado de varios silicatos. Hemos mencionado el olivino, el piroxeno, a los feldespatos, a las micas, al cuarzo. Bueno, ahora mencionemos otras cosas. Por ejemplo, los carbonatos. Mira, la calcita. Calcita es un carbonato de calcio. Dolomita es un carbonato de magnesio y calcio. Haluros. Probablemente no sabías cómo se decía haluros en inglés. Bueno, ahora ya lo sabes. Apréndetelo. Halides, carbonates, halides. ¿De qué vamos a tener estos compuestos? De cloro, de flúor, de bromo. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Cloruro de sodio, halita. Es la sal común. Tenía sodio y cloro, si sabías, ¿no? La fluorita, fluoruro de calcio. Silvita, cloruro de potasio. Esos son haluros.
Yo ya hablé mucho y ahorita les va a tocar hablar a ustedes, ¿sí? Me van a decir qué fórmula es esto. Yo dije, esto es un carbonato de algo, esto es un cloruro de algo, esto es un fluoruro de algo. Ahorita me van a decir qué es esto. Entonces, óxidos. La hematita. ¿Qué es la hematita? ¿Un óxido de hierro? Óxido de fierro, al igual que la magnetita, pero tienen propiedades diferentes y un arreglo atómico diferente. El corindón es un óxido de aluminio, el hielo es un óxido de hidrógeno. Bueno, aquí están los sulfuros, los sulfatos y los elementos nativos. Esta lista no termina aquí, pues, pero son los principales. Hay otros óxidos, hay otros sulfuros más complejos, en fin, no importa. Pero estos son los más comunes, los más importantes, y conviene manejarlos si somos personas que se dedican a las geociencias. Conviene saber que la esfalerita, ¿qué es la esfalerita? Sulfato de zinc, ¿sí? No, no, ¿Sulfuro de zinc? sulfuro de zinc. Sí. ¿Qué es el yeso? Bueno, la anhidrita. ¿Qué es la anhidrita? Sulfato de calcio. Calcio. Sulfato de calcio. Aquí está el radical sulfato. Hay que estudiar química para ser geocientíficas y geocientíficos. Bueno, pues ahí está. No solo de silicatos está hecha la corteza terrestre, ¿sí? Entonces, ahí nos ponen una molécula de carbonato de calcio y nos ponen un mineral calcita. ¿Sí le ven estas rayitas, estas como, se le ven en la misma cara se le ve esta raya, y están a 90 grados, ¿sí? Así es como a veces en los minerales traslúcidos, que se deja ver un poquito adentro del mineral, se ven estos arreglos, casi sabes que cuando le pegues aquí este mineral se va a romper por aquí. Es una forma en la que ustedes podrán reconocer los cruceros, ¿no? Por ejemplo, aquí está la silvita. Cuando quieras saber qué es la silvita, la buscas acá. Silvita, cloruro de potasio. ¿Para qué se usa? Como fertilizante. Y aquí la calcita, pues ya sabes para qué se usa. La fluorita. La fluorita es un haluro, fluoruro de calcio. ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa la fluorita? ¿Qué dice aquí? Para hacer acero. En la fabricación de acero. Fíjate qué hermosa la fluorita. Hematita. A ver quién la encuentra aquí. ¿Dónde está la hematita? ¿Qué es? Un óxido. Un óxido. ¿Y para qué sirve? Para pigmentos y no sé qué es. La palabra en español se llama mena, pero or quiere decir que la hematita es una fuente de hierro. O sea, es un mineral del cual se extrae hierro. Entonces, en una mina de hierro, ¿qué sacan? Sacan hematita y luego la procesan porque la hematita es una fuente de hierro. ¿Ok? ¿Me pueden decir cuál es una fuente de zinc? La ¿La esfalerita? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el lustre de la hematita? ¿Metálico? Lustre metálico. Muy bien. ¿Qué hábito tiene? Anímense, tienen que practicar. ¿Qué hábito tiene? ¿Cómo lo ven? ¿Ven prismas? Bueno, pues ya practicarán. Esfalerita. Ahí está la esfalerita. ¿Qué lustre tiene? ¿Brilloso? Lustre o brillo. No me pueden Luz. decir que tiene un lustre lustroso. Metálico.
A estos es como metálico, pero es que este es muy metálico, ¿no? Algunas veces a esto se les puede decir submetálico. Tal vez cuando es mate, es un brillo mate. ¿Sí? Y no me salgan con brilloso, ajá, por favor. Buena onda. Para eso nos desvivimos aquí explicando cosas, para que no me vengan con que el lustre está lustroso, ¿no? Por favor. Ahí está el yeso. El yeso es un sulfato de calcio hidratado, ¿sí? Aquí está el yeso, con un hábito fibroso, un lustre más bien ceroso, grasoso, nada vítreo, diría yo. Muy bien. Ahí está el cobre y ahí está la plata. Fíjense en esos hábitos, en estos hábitos del cobre y la plata. Son muy interesantes. Estas greñas de plata, este es un hábito fibroso, pero ejemplar, ¿no? En fin, son increíbles estos cristales de plata. Profesor, una pregunta. ¿Así se encuentra el mineral en una mina? O sea, así con, por ejemplo, con los pelitos y esa forma. El mineral plata, sí. Ah, ok. Pero el mineral plata no es la única fuente de plata. Vamos a ver si aquí nos ponen una. No nos ponen una. Hay sulfuros de plata, también, como la argentita. Y en las minas también hay argentita. Y la argentita tiene otro hábito. Pero si lo que estás viendo es plata, o sea, no argentita, sino plata, el mineral plata sí es así. Y el mineral cobre, así está. Pero hay sulfuros de cobre. Mira aquí la calcopirita. Es un sulfuro de hierro y cobre. La calcopirita no es que se vea, no tenga este hábito, es otro mineral diferente, la calcopirita. Y el cobre es otro mineral. Aquí yo ya no estoy hablando en chino, porque ya tenemos bastante teoría detrás. Entonces, si lo que estás viendo es el mineral cobre o el mineral plata, sí suelen presentar ese hábito que se ve en la fotografía. A ver, ¿quién la contesta esa, por favor? Venga. ¿Los silicatos? Oxígeno, silicio, aluminio y creo que era hierro el otro. Hierro también. ¿Alguien más? ¿Qué otro? Oxígeno. Ya lo dijeron. Aluminio. Ok. ¿Qué más? Dínoslo todos. Después del hierro sigue el calcio. Adelante, ya hagan de cuenta de que ya saben lo que tienen que hacer. Tenemos que llegar a las rocas. ¿No? Los minerales es como somos novatos, nos encantan los minerales, qué lindos son los minerales. Pero ahora hay que pasar a las rocas, poco a poco, ¿no? Empezamos con los elementos y los enlaces. Bueno, ¿alguien sabe qué son las rocas? Bueno, sí van a saber porque tienen la diapositiva. Entonces, las rocas son agregados naturales y masivos de uno o más minerales. La definición es muy simple, ¿sí? O sea, cabe en dos renglones, cabe en un renglón la definición. Supongo que ahora si sales a la calle o al campo o a donde sea que estés, si sales y levantas una piedra de ahí del camino, podrás saber si es una roca de estas de las que los geocientíficos hablan y las geocientíficas, ¿no? Las rocas que son formadas de manera natural, ¿sí? Lo que forma nuestra corteza, ¿no? Y nuestra litosfera y nuestro manto también, ¿no? Son rocas, ¿no? Entonces, la definición es súper simple, ¿no? Las rocas se agrupan en tres grandes familias. Dependiendo de qué es esta agrupación, pues de los procesos que la forman. Si tú eres una roca que se forma de esta manera, pues vas a ese cajón de esa manera. Si tú eres una roca que se forma de otra manera, pues entonces vas y vas a estar clasificada en ese cajón que es de las que se formaron de otra manera. Bueno, pues hay muchas maneras de formar rocas, ¿sí? Agrupémoslas en tres.
Y estas rocas son el primer grupo. Todas son fascinantes, todas los 3 grupos de rocas son fascinantes. Frente a ustedes en la pantalla tienen a un petrólogo ígneo, o sea que a mí, digamos que conozco más de las rocas ígneas de lo que conocería de las otras, pero todas me apasionan. En fin, eso es lo de menos, ¿no? El chiste es ver, pues, ¿qué son las rocas ígneas? Las rocas ígneas son las que se forman por el enfriamiento y la solidificación de magma. ¿Qué es el magma? Una masa líquida derivada de la fusión de rocas preexistentes. Entonces, esto no es trivial. Tienes que saber lo que es la fusión, lo que es líquido, lo que es preexistente. Bueno, estoy bromeando. Pero entonces, algo se funde, ¿no? Y después quiere decir que si se fundió, pues ahora tienes una masa fundida. Esta masa fundida son silicatos fundidos, porque los silicatos, o sea, en su mayoría. ¿Por qué? Porque los silicatos son los minerales que forman casi todas las rocas de la Tierra, ¿no? Y si fundes rocas de la Tierra, vas a formar un magma, y este magma son silicatos fundidos. Es silicio, oxígeno, calcio, aluminio, potasio, sodio y titanio flotando, ¿no? Y una vez que fundes algo, a menos de que le dejes el calor ahí, ¿sí? Una vez que prendes una vela, ¿sí? La cera de la vela se va a seguir fundiendo mientras la vela esté prendida, pues. Pero si tú retiras el calor, a lo mejor queda tantita cera ahí fundida, ¿no? Ahí queda. Pero si no la sigues calentando, esta cera, ¿qué le pasa? Pues se va a enfriar. Ajá. Se va a enfriar y se va a solidificar. O sea, ya no va a ser líquida. Ahora va a ser sólido. Y cuando eso le pasa a silicatos fundidos, formas a las rocas ígneas, ¿sí? Fíjate cómo esa roca que está ahí, que es un muy bonito ejemplo, ¿sí? Es un granito, hasta se le ven los minerales, o sea, los ves con tus propios ojos. Puedes ver que tiene unos rositas, puedes ver que tiene unos negros, puedes ver que tiene unos más blancos, unos como grises, ¿no? Entonces puedes entender ahora con un poquito más de criterio que ya no son los minerales sueltos, muy prismáticos, muy bonitos, sino que ahora están todos estorbándose unos a otros, ¿sí? Y no se dejan crecer, y el mineral rosa no deja pasar al blanco, ni al gris, ni al negro, y ahí están. En las rocas no vas a ver los minerales completos, o no siempre, o no totalmente completos. Algunos van a estar más chiquitos, otros van a ser más grandes. ¿Quiénes van a ser los más grandes? Pues los que empezaron a crecer primero. Y los que empezaron a crecer después, pues esos van a ser más chiquitos. ¿Y por qué empiezan a crecer primero unos y luego otros? Bueno, pues eso es el tema de rocas ígneas. Rocas sedimentarias. ¿Cuáles son esas? Las rocas sedimentarias son las que se derivan de la compactación y cementación del sedimento derivado de la degradación física y química de rocas preexistentes. Dicho en castellano, en cristiano, pues tú tienes una roca preexistente, ¿sí? Puede ser ígnea, puede ser sedimentaria, puede ser metamórfica, son las que... Roca preexistente, que se degrada química o físicamente, es decir, se erosiona, se rompe, se dispersa, y toda esa, incluso puede disolverse, puede agarrar un agua y disolver una roca, ¿sí? Se degrada, ¿sí? Y entonces todo eso que se degradó, ese material, después va a ir a dar a otro lugar. Y en ese lugar, ¿qué le va a pasar? Pues se va a compactar, se va a cementar. Y cuando eso suceda, vas a tener algo macizo, sólido, ya no cosas degradadas por todas partes, sino compactadas y cementadas. Y eso se llama roca sedimentaria. Hay veces que la roca te grita que es sedimentaria. Fíjate cómo aquí están todas las capas de cosas que estaban antes por todas partes. Ahí están una capa encima de la otra, toda compactada y toda cementada, en plan sándwich, en plan pastel, en plan... Ahí se está formando una roca sedimentaria. El tercer
grupo de rocas importantes son las metamórficas. Metamórficas son aquellas que se derivan de la transformación de otras rocas preexistentes. ¿Ok? Las sedimentarias también. En las sedimentarias había rocas preexistentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que aquí a las rocas las sometiste a condiciones de altísima presión y altísima temperatura. O ambas, es decir, la presión puede ser alta y la temperatura puede ser alta, o la presión puede ser alta y la temperatura a lo mejor no tanto, o la temperatura puede ser muy alta y la presión a lo mejor no tanto. Es decir, estás metiendo a la roca preexistente en un horno al que le puedes meter presión, mucho calor, y ves lo que le pasa. Aquí lo que tienes que tener presente es que por mucho que aumentes la temperatura, no puedes fundir a la roca. Porque si la fundes, entras al campo de las rocas ígneas, ¿ok? Entonces, el chiste es calentar a una roca, por ejemplo, a esta o a esta, calentarla, ponerle presión, y esta se transforma, se metamorfiza. Y entonces se forman las rocas metamórficas. Tal vez sea difícil de imaginar, pero no creo yo que lo sea tanto. Simplemente imagínate las condiciones en el interior de la Tierra. Cada vez hay más presión, cada vez hay más temperatura. Imagínate ahora que tú estás sujeto a presión o sujeta a grandes presiones y temperaturas. Te empiezas a aplastar, empiezas a cambiar los átomos que te forman, ¿sí? Empiezan a rearreglarse realmente para estar en equilibrio con las condiciones de alta presión y temperatura. Es tal cual así como es. Y entonces los minerales, los átomos se rearreglan, y si se rearreglan se forman otros minerales, se llaman minerales metamórficos. Y entonces lo que tienes son cambios en la estructura de la materia, pero que ocurren en el estado sólido, en el estado sólido. No pueden ocurrir en el estado líquido, porque si llegas a fundirlo, se te forma un magma y entras a las rocas ígneas. Entonces, aquí me parece que se puede ver muy bonito cómo las tres rocas, las tres familias de rocas están muy conectadas entre sí, ¿sí? Si una de ellas se erosiona, se forman las rocas sedimentarias. Si una de ellas se calienta mucho, se funde, se forman las rocas ígneas. Pero si no se funde, se forman las rocas metamórficas. Entonces, es muy importante tener muy claro el concepto del ciclo de las rocas, porque desde el inicio de este curso mencionamos que era un ciclo que rige nuestras vidas, ¿no? El ciclo de las rocas describe todos los procesos responsables de la formación de las rocas, de todas las rocas, ¿sí? Y de cómo estos pueden conectarse entre sí o estar relacionados, ¿no? A través de estos procesos, ¿no? Estos procesos los puedes entender como procesos que ocurren en el interior del planeta, como procesos endógenos, o como procesos que más bien son importantes no tanto en el interior del planeta, sino en la superficie del planeta, procesos externos o exógenos. Los procesos internos o endógenos tienen mucho que ver con la formación de ígneas y metamórficas. Mientras tanto, que los procesos que ocurren más en la superficie tienen mucho que ver con la formación de rocas sedimentarias. Es decir, las rocas sedimentarias no se forman en el interior de la Tierra, ¿verdad? Se forman en la superficie de la Tierra. Las rocas ígneas y las metamórficas, ¿dónde se forman? Se forman en el interior de la Tierra. ¿Qué tiene que pasar para que yo pueda degradar una roca ígnea o metamórfica para que se forme una sedimentaria? Bueno, de ahí de donde se formó en el interior de la Tierra, tendría que ser expuesta a la superficie, ¿sí? Por movimientos tectónicos que pueden traer una cosa que antes era profunda hacia la superficie, o también la erosión de la superficie puede descubrir rocas muy antiguas hacia la... Entonces, de repente puedes tener una roca ígnea o una roca metamórfica expuesta en el cerro, y le va a llover y se va a degradar y se va a formar
una roca sedimentaria. Entonces, es muy bonito y romántico el ciclo de las rocas, ¿no? Entonces, te pido que se tomen el tiempo para estudiarlo, para observarlo. Puede ser muy obvio, tal vez, bueno, pues entonces es más fácil, ¿no? Entonces, observémoslo solo un poco, ubiquemos dónde están las rocas, ¿no? Aquí dice roca sedimentaria. Ok, aquí está la roca sedimentaria. Entonces, ubícala, te pone ahí como una playita, agua, te pone estas capitas de aquí, que son como estratos. Ok, aquí están, hasta pone una foto. Chido. Luego acá, roca metamórfica. Ok, te pone ahí heat, calor, te pone una placa que está chocando con otra. Ah, entonces el calor que se forma cuando unas rocas chocan, ese calor a lo mejor no las funde, pero forma una roca metamórfica. Eso está muy interesante, ¿no? Luego ubicas las otras rocas. Aquí dice roca ígnea, pero aquí también dice roca ígnea. Entonces, las rocas ígneas hay de dos. Las rocas ígneas intrusivas, que están aquí abajo, abajo del volcán, abajo. Y cuando este magma sale y se vuelve lava por un volcán, se forman las rocas ígneas extrusivas. Entonces, las rocas ígneas son intrusivas o son extrusivas. ¿Ok? Bueno, luego sigo leyendo. Voy a leer las flechas más grandes, las moradas. Va. Voy a empezar, yo qué sé, pues, a ver, esta que dice, melting. ¿Qué es melting? Fusión. Fusión. Entonces, la fusión, muy bien, fusión. La fusión me lleva ¿a quién? Al magma. Muy bien, magma. Aquí está el magma abajo, alimentando un volcán. Te ponen la figura de una erupción. Aquí está saliendo lava. Ok, cuando la roca fundida está por debajo de la superficie se llama magma. Y cuando alcanza a salir, se llama lava. Bueno, ¿aquí qué dice? Enfriamiento y cristalización. ¿Alguien puede decirlo además de su compañera? Enfriamiento y cristalización. Entonces, al magma o la lava se tienen que enfriar y se tienen que cristalizar para formar las rocas ígneas intrusivas o extrusivas. Fíjate cómo las diferencias entre este dibujito de aquí y este dibujito de acá. Y en las fotos que te ponen. Ponte a ver tus figuras, ponte a ver esta sección. Fíjate, esto es una sección. A ustedes que todavía no aprenden a hacer secciones, lo vamos a revisar. Pues ve aquí cómo está plagada tu bibliografía de secciones, porque nadie puede saber lo que hay abajo de la tierra y tienes que imaginártelo con estas secciones. Bueno, ¿aquí qué dice? Meteorización, transporte y deposición. Muy bien. Depósito también puede ser. Entonces, la exposición de las rocas a la superficie, a la intemperie, ¿no? Provoca este intemperismo o la meteorización, como muy bien lo dijo su compañero, ¿sí? Y eso es lo que degrada a las rocas, física o químicamente, ¿sí? Y entonces se forma el sedimento. Sedimento. ¿Qué dice aquí? Dice litificación, compactación y sedimentación. Bueno, Cementación. cementación. Así es. Exacto. Entonces, Perdón. cuando al sedimento, míralo aquí, cuando al sedimento le haces esto, ¿qué se forma? Una roca sedimentaria. Sí, más alto, compañero. Dilo más alto. Una roca sedimentaria. Exacto. Ya está. ¿Y aquí qué dice? Metamorfismo, calor y presión intensa.
¿Qué le pasa a las rocas? Por ejemplo, una sedimentaria cuando le das calor y presión intensa. ¿Qué le pasa? ¿Qué se forma? Pues una roca metamórfica. Pues sí. Ya. ¿Qué le pasa si aquí a esto lo vuelves a fundir? Pues vuelves a llegar aquí. Cualquier cosa que se funda la puedes poner, la haces llegar acá. También la roca sedimentaria se puede fundir, pues la haces para acá. Y aquí te ponen otras cosas. Mira, metamorfismo, otra vez metamorfismo. Cualquier roca se puede metamorfizar. ¿Alguien tiene alguna duda del ciclo de las rocas?